Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el segundo video, la segunda clase de la teoría de la práctica de introducción a la química, y como habíamos quedado íbamos a hablar todavía un poquito más de los riesgos biológicos que ocurren en los laboratorios, ¿no? Todo tipo de riesgos biológicos que existen en los laboratorios. Bueno, antes que nada, como ya les había dicho, está bueno siempre dar una definición antes de empezar a hablar de un tema. Siempre en nuestras clases vamos a dar un poquito de definiciones, en estas clases virtuales, ¿no? Obviamente cuando estemos en la práctica no vamos a perder tiempo en esto, porque en teoría ustedes ya deberían ir con todo esto leído. Igualmente, todas estas definiciones, todos estos conceptos van a recibirlos bien de la materia bioseguridad, que bueno, se encarga de explicarle y explayarle un poquito más todos estos conceptos, pero que no quería dejarlos pendientes antes de que ustedes asistan a un laboratorio de análisis clínicos, porque bueno, son muy importantes, ¿no? Para protegerlos a ustedes, proteger el equipo, inclusive las muestras del laboratorio. Bueno, ya hablamos un poquito de lo que son las normas generales, las normas específicas de comportamiento dentro del laboratorio, qué es lo que ustedes van a necesitar en amplias palabras, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los riesgos biológicos. Esta definición la saqué de una página del Ministerio de Salud de La Rioja, me pareció bastante acertada, y se define el riesgo biológico como la posible exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades y motivada por la actividad laboral, ¿sí? Su transmisión puede ser, esta parte está buenísima, porque a ustedes le van a dar que pensar cuáles son los riesgos, ¿no? Cuáles son la existencia de los riesgos. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosa. Ahí se dan cuenta que riesgos existen de un montón de tipos, de formas, y entonces ustedes van a tomar medidas para cuidar su salud dentro del laboratorio. Cuando dice factores de riesgo, bueno, existen un montón de factores de riesgo de algún accidente biológico, pero según la OMS, esta es una definición general, esta la saqué también de la página de la Organización Mundial de la Salud. Es un factor de riesgo, es cualquier rasgo o característica característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Vale decir que, bueno, si nosotros no utilizamos los elementos de bioseguridad dentro del laboratorio, estamos haciendo que estos factores de riesgo aumenten, ¿no? Obviamente, enfermedades preexistentes, bueno, son algunos que se me ocurren ahora dentro del laboratorio específicamente, aunque esta definición es un poquito más general, ¿sí? Los riesgos biológicos, bueno, tenemos que hablar un poquito también de lo que son los agentes biológicos, ¿sí? ¿Qué es lo que a nosotros nos producen nos producen enfermedades? Nos pueden producir enfermedades, básicamente, cuidarnos de las enfermedades. Vamos a tratar de acotarnos solamente a eso, porque es lo que nos interesa ahora y en los laboratorios a donde nosotros asistamos, ¿no? Y hablemos un poquito de lo que son los agentes biológicos. Son microorganismos con la inclusión de los genéticamente modificados, vale decir microorganismos naturales y también los genéticamente modificados, y cultivos celulares capaces de originar cualquier infección, alergia o toxicidad, ¿sí? Cuando hablan de cultivos celulares están hablando de los laboratorios de microbiología que cultivan a propósito ciertos microorganismos de la muestra para saber de cuál se trata. Ya van a ver un poquito más de eso en la materia de microbiología. Siendo los microorganismos, también quise dar un poquito una definición de qué son los microorganismos. Toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o transferir material genético, ¿sí? Vale decir, seres que nosotros no podemos ver y que tienen vida, ¿sí? Características: son mayormente organismos microscópicos, vivos
y algunos de ellos de tipo infeccioso y parásitos que alteran la salud. Estas son las características de estos agentes biológicos que comprenden a lo que son los riesgos biológicos dentro del laboratorio, ¿no? Para ingresar al trabajador requiere contacto con una fuente infecciosa. Vale decir, bueno, esto tiene una obviedad tremenda, no vale la pena explicarlo. Ingresan a organismos humanos por diferentes vías. Las diferentes vías son las que le nombré recién: respiratoria, por piel, por mucosas, por digestivas, por vías digestivas también. Se desarrollan en condiciones de humedad, temperatura y presencia de nutrientes. Vale decir que los microorganismos necesitan ciertas condiciones para poder reproducirse, vivir y sobrevivir, ¿sí? Hay algunos microorganismos que pueden vivir en condiciones mucho más duras que otras, ¿sí? Que otros microorganismos que tienen que tener necesariamente ciertas condiciones para poder sobrevivir. Y otra característica de estos microorganismos es que no son percibidos por nuestros sentidos, por lo que no nos ponen en sobreaviso de la existencia de un determinado contaminante. Un ejemplo que le doy también, bueno, esto no es de un microorganismo, es por ejemplo el gas natural de nuestra casa. Bueno, el gas metano es el que se utiliza, digamos, para encender nuestras cocinas y esas cosas. Bueno, como medida de seguridad lo que hicieron es al gas metano agregarle un compuesto que se llama mercaptano, ¿sí? Ese compuesto es el que le otorga gas al mismo, entonces nosotros podemos percibir cuando hay una pérdida y por lo pronto evitar algún tipo de riesgo, ¿no? Bueno, en el caso de los microorganismos no existe ningún marcador ni ningún tipo de químico que se le pueda poner para que nosotros sepamos si existe en un ambiente o no. O sea, no hay forma de que nosotros sepamos si estos microorganismos están presentes. Entonces, por lo tanto, vamos a tratar a todo a toda superficie o a toda sustancia o a toda muestra en el laboratorio como un posible riesgo, ¿sí? Para nuestra salud. Y además los agentes biológicos presentan características particulares. Esta es una característica muy particular de estos agentes, ¿no? Contagiosidad, patogenicidad, virulencia y poder de invasión. Lo que es cada cosa. ¿Qué es la contagiosidad? Es la capacidad de contagio o la transmisión de una enfermedad por contacto mediato o inmediato, ¿sí? Eso sería lo que es la contagiosidad, o sea, la capacidad de transmitir algún tipo de enfermedad, ¿sí? La patogenicidad es de los microorganismos, la capacidad de estos microorganismos para producir una enfermedad en huéspedes susceptibles, ¿sí? Asimismo es un atributo de género y también de especie. O sea, cuando habla de patogenicidad también estamos hablando de géneros y especies. Por ejemplo, la salmonela. En el caso, cuando hablamos de una bacteria, ¿no? Hablamos de esta bacteria, ¿sí? Salmonela. Produce una enfermedad llamada salmonelosis. Cuando hablamos de salmonela, nada más está hablando de género. O sea, que puede afectar a cualquier tipo de vertebrado, ¿sí? Y cuando hablamos de salmonella tripti, por ejemplo, estamos hablando de la salmonella específica que afecta a los hombres, ¿sí? Entonces la patogenicidad no solamente habla de lo que es en sí la producción de una enfermedad, sino también habla de género y de especie, ¿sí? La virulencia es el grado de capacidad de un microorganismo de causar una enfermedad, ¿sí? Y el poder de invasión, estamos hablando de a dónde afecta esta enfermedad. Puede afectar a todo el organismo, a un área en especial, por ejemplo a la piel. Cuando es respiratoria, solamente a los pulmones. Cuando es un organismo que se transmite vía sanguínea, bueno, ahí llega a más rincones del mismo cuerpo, ¿sí? Y eso sería más o menos lo que son los agentes biológicos, ¿sí? Cuando en definitiva, ¿sí? Cerrando este tema, los riesgos biológicos existen en los laboratorios y nosotros tenemos que tomar medidas tal
que tengamos presente, y todo el tiempo presente, de que en el laboratorio existen algunos organismos que pueden afectar a nuestra salud y tenemos que estar atentos a eso, tomar las medidas que, bueno, algunas que ya les mencionamos, como de comportamiento, y le vamos a mencionar que son la utilización de elementos de protección personal, ¿sí? Y bueno, en definitiva eso, ¿sí? El riesgo existe en el laboratorio y ustedes tienen que implementar las medidas correspondientes para que nunca sufran un accidente o se enfermen básicamente dentro del laboratorio, ¿sí? Después de eso, le quería contar un poquito de lo que son los laboratorios, ¿sí? La clasificación de los riesgos biológicos. Bueno, no me voy a adentrar en lo que son los microorganismos, o sea, cuáles son las bacterias, los virus, los parásitos que existen, sino tanto a nivel global, porque eso le corresponde a otras materias, pero es importante que ustedes lo sepan en esta, antes de ir a un laboratorio, ¿no? Los riesgos biológicos. El grupo 1 tienen poca probabilidad de causar una enfermedad al hombre. Grupo 2, un poquito más de probabilidades. Agentes patógenos que pueden causar una enfermedad en el hombre, además suponen un peligro para los trabajadores, existiendo el riesgo de que se propague a la colectividad. Existen generalmente medidas profilácticas o terapéuticas eficaces. Cuando dice profilaxis se refiere a preventivas, ¿sí? Terapéuticas, bueno, ya de tratamiento. En el caso de los hongos, legionela o salmonella que nombramos hace rato. El grupo 3 son, bueno, es un poquito más son un poquito más peligrosas, ¿sí? Pero todavía existen medidas profilácticas y terapéuticas, ¿sí? Por ejemplo, la brucelosis y la tuberculosis, ¿sí? Se causan enfermedades más graves dentro del organismo. Y el grupo 4 son agentes patógenos que causan enfermedad grave en el hombre y suponen un serio peligro para los trabajadores, muchas probabilidades que se propaguen en la colectividad y no existen generalmente ni profilaxis ni tratamiento eficaz. Ejemplo, en un riesgo biológico en este caso es un virus como el COVID-19, que no existe ni un tratamiento ni una profilaxis eficaz para el mismo, ¿sí? Bueno, más que las medidas que estamos tomando como sociedad, ¿no? Que es el distanciamiento y todas las medidas que, bueno, que ya conocemos. Hablando de lo que son los niveles de seguridad dentro del laboratorio, existen diferentes tipos de laboratorios, algunos con un poquito de menos de seguridad y otros con mucha más seguridad. Y esto va a ser básicamente dividido por los materiales y los elementos que se encuentran dentro del laboratorio y también por las muestras biológicas que se procesan en los mismos, ¿no? En el nivel número 1 tenemos laboratorios de enseñanza, ¿sí? Como el que van a ver en el instituto en algún momento. Se trabaja con microorganismos no patógenos o patógenos oportunistas. No es un laboratorio que requiera muchos elementos de protección personal más que los básicos y ningún tipo de aparato para poder contener a estos microorganismos. Básicamente existen muy pocas normas dentro del laboratorio y bueno, no son laboratorios muy no son laboratorios de mucha complejidad, ¿no? Los laboratorios de nivel 2 son laboratorios de hospitales y centros de salud de nivel primario. Se trabajan con microorganismos y muestras de peligrosidad potencial moderada a alta, ¿sí? Los de nivel 3, los laboratorios que trabajan con microorganismos y muestras de alto riesgo, y los de nivel 4. Aquí en Salta existe un laboratorio de nivel 4 que es el que está montado en el hospital del Milagro Viejo. Bueno, en ese laboratorio están procesando muestras para la determinación de la existencia del COVID-19, por ejemplo, volviendo al tema de lo que estamos transitando en este momento de cuarentena. Bueno, ahí existe un laboratorio de este nivel. Bueno, espero que ustedes tengan la posibilidad de poder trabajar en estos laboratorios. Yo no he tenido la posibilidad, pero bueno, son laboratorios que tienen muchos elementos
de protección personal, tienen muchos artefactos que también sirven para contener a estos agentes patógenos y bueno, no se propaguen, ¿no? Entonces, bueno, esos son los niveles de laboratorio. Por lo general van a conocer los primeros tres, ¿sí? El tercero, bueno, en ese nivel de orden, con mayor probabilidades, ¿no? O sea, vale decir que en el laboratorio nivel 1 van a conocer la mayoría, nivel 2, bueno, ya una proporción un poco más chica, los nivel 3, muy pocos de ustedes lo van a conocer, van a poder trabajar, y en el nivel 4, bueno, una cantidad mínima de personas trabajan en esos lugares por la existencia de lo mismo, ¿no? Bueno, esos serían los niveles de seguridad dentro de los laboratorios. Y bueno, en el próximo video, que será la semana que viene, vamos a hablar un poco de lo que son los elementos de protección personal y el manejo de los residuos dentro del laboratorio, ¿sí? Muy agradecido por su tiempo y espero que bueno, les haya servido esta información para que vayan leyendo, vayan viendo lo que es el marco teórico de las prácticas, y cualquier consulta o duda que tengan, los grupos de WhatsApp que tenemos pueden escribirme al mensaje privado, cosa que bueno, toda la información que voy subiendo ahí no se desplace hacia arriba y todos los chicos tengan más facilidad para acceder a la misma, ¿no? Así que bueno, un saludo a todos y estoy a su disposición para cualquier consulta.